Hola, bienvenidos de nuevo a otro de nuestros conversatorios de la tertulia Cueva de Letras, de la Secretaría de Cultura de Pereira, Gobierno de la Ciudad y la Biblioteca Pública de Pereira. Hoy con un invitado muy especial. Fue director del Instituto de Cultura de Pereira, fue concejal, es historiador, ha estudiado comunicación social, es un hombre supremamente carismático y en sus procesos de estudio y de trabajo nos hemos encontrado alguna vez hablando de espantos. Y para esta semana, qué mejor que hablar de espantos. Así que hoy, nuestro invitado especial, Alonso Molina Corrales. Muy buenas, Alonso. Un saludo, Cabeza. Es espantoso estar aquí. Un espantoso saludo. Un espantoso saludo a todos los usuarios, a todas las personas que vienen a este espacio maravilloso que es la Biblioteca Pública Ramón Correa, que seguramente también tiene su espanto. Seguramente porque la biblioteca fue construida sobre lo que era antes la galería. Dicen que encontraron túneles por debajo de todo este sector de Ciudad Victoria que servían para contrabando y cosas, túneles que conectaban con la circunvalar, incluso recorridos por las mismas personas, de fundaciones que tenían que ir a sacar niños de allí, de debajo del túnel, que no habían visto ni el sol. Había una especie como de ciudadela underground, o sea, de actividades como delincuenciales en la época. Esto hay que decirlo porque puede ser que las nuevas generaciones no lo crean. En la época que a las 6 de la tarde, sobre la carrera novena con 18 se ponía una guadua, una especie de retén, y ya los carros no podían transitar por ahí. O sea, se consolidaba una pérdida del control del territorio, pues que hacía posible que existieran fenómenos como el que usted está describiendo de esa ciudad subterránea. Sí, en esa ciudad subterránea que era también atravesada por el Egollá, se escuchaban ciertos aullidos, se escuchaban ciertos sonidos que inquietaron a Alonso Molina en el Santiago Londoño, y que por tanto alguna vez me dijo, hay que averiguar si hay un espanto de Teatro Santiago Londoño, el espanto del Egollá, debe haber algo por ahí. Pero realmente todo puede estar cruzado entre lo fantástico, que es eso lo que genera cierta emoción de los espantos, y la realidad. Pero ¿de dónde vienen los espantos, Alonso? ¿Por qué hablamos de espantos? ¿Por qué? ¿Acaso los espantos era una estrategia pedagógica, didáctica de las culturas primitivas para crear un cierto orden en su mundo? Pues las culturas primitivas que estaban asociadas a lo mágico seguramente recurrieron a este tipo de expediente de hacer creer o de crear este tipo de personajes que de alguna manera estaban más allá más allá pues del mundo de lo real, del mundo de lo tangible, que estaban allá de alguna manera sufriendo como resultado de alguna conducta que era reprochable para ese contexto, para ese grupo social en particular. En ese sentido, las historias de los espantos, así taxativamente no tenga una moraleja, sí se puede desprender una lección de que por qué ese alma está en pena, por qué ese ente no puede llegar a descansar en paz, porque de alguna manera está purgando la pena por una conducta, por un pecado, ya pues dentro de la tradición cristiana, que cometió cuando estaba en vida. Y además pues los espantos están cargados de una cantidad de cosas trágicas. La Torre de Babel, la inundación del mundo y el Arca de Noé. Todo el que parezca ser parte de nuestros mitos están cargados de un elemento que es fundamental para uno poder, digamos, atravesar el aprendizaje, que es el miedo. Y esa parte del miedo es la que... ¿Miedo a qué? La muerte. La muerte es un gran reto, ¿no? La muerte, yo creo que el papel de las religiones, por ejemplo, es darle como... ayudarnos a afrontar algo que para nosotros no tiene sentido, que es algo cierto pero indeterminado, que es la muerte. Donde no sabemos realmente qué hay después de eso,
y que si no hay un mensaje un poco proactivo, por llamarlo de alguna manera, pues fácilmente podría causar que los seres humanos tuviéramos una actitud más nihilista, en el sentido de que nada vale la pena porque finalmente nos vamos a morir. Entonces se necesita un relato que le dé sentido a nuestra vida, y eso lo hacen las religiones, pero cuando no existían las religiones, como después se conocieron, pues existían los relatos mágicos, los símbolos mágicos, y estaban esos mitos que ayudan a explicar el origen del mundo, que ayudan a mirar de manera organizada el mundo, que ayudan a entendernos y a hacer que tracemos un destino o un orden para nuestras vidas. Pero digamos que la historia latinoamericana, nuestra historia, pensando un poco también en Pereira, se parte en dos. Había un momento en que nosotros teníamos nuestros propios espantos, los indígenas tenían sus propios espantos, pero llegaron los españoles con otros. De por sí los españoles y todo este fenómeno de conquista ya era espantosa, pero llegan con otras historias y otras narrativas. Y vamos a hablar un poco de eso para encontrarnos con qué espantos tenemos acá, qué encontraron los españoles y qué trajeron ellos. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, América, lo que llamaron pues los europeos América, como en un homenaje un tanto discutible a Américo Vespucci, que fue el geógrafo italiano que descubrió que realmente esto no era Zipango, sino que era un nuevo continente, no era uniforme, ¿cierto? O sea, habían diferentes grupos poblacionales con diferentes grados de desarrollo, ¿cierto? Entonces encontramos las culturas mesoamericanas, los mayas y los aztecas, que podemos decir que estaban en términos de los mitos, producían mitos como al nivel, en el estadio de lo arcaico, ya estaban desarrollando un nivel de escritura, ya estaban superando un poco el tema de la oralidad, pero habían otras comunidades que estaban en unos niveles de desarrollo, entre comillas, no tan evolucionados, que son esos grupos primitivos donde lo que básicamente opera es la oralidad, o sea, la tradición oral y la explicación de los fenómenos naturales, que es lo que realmente los inquietaba, que era la explicación de los fenómenos de la naturaleza a través de la magia. Eran fenómenos mágicos, y entonces sus mitos están asociados justamente a esos fenómenos de la naturaleza. Ya en estas culturas mesoamericanas o la cultura inca, estos mitos son más elaborados, son mucho más diversos, porque además hay un proceso de palincestos, ¿cierto? De narrativas que se van superponiendo unas con otras, porque acuérdense que pues lo que encuentra Cortés con sus soldados en el lago de México es a los mexicas, que son los aztecas, que eran una tribu invasora relativamente reciente. Entonces, una encima de otra, pues se van construyendo las ciudades o los asentamientos uno encima de otro, y también pasa con las narrativas. O sea, los mitos anteriores, las leyendas anteriores se van modificando porque llegan otras de estos invasores que son los aztecas, que son los mexicas, y esto es lo que encuentran los españoles. Ahora, ¿qué encuentran los españoles? Una cosa muy relacionada con la muerte, pero no la muerte como, o sea, no la muerte que determina otra vida donde se le da premio o castigo de acuerdo a cómo se haya vivido, sino que lo que pasa después de la muerte tiene que ver más con la forma como se murió, ¿cierto? Por eso, para los mexicas, para los aztecas, para los guerreros aztecas era muy importante morir en combate. Eso les aseguraba una vida posterior a la muerte mucho más, pues algo fabuloso, muy parecido pues como a los contenidos de otras leyendas y otros mitos en otras culturas del mundo. Por ejemplo, lo de los nórdicos, lo de los vikingos, ¿cierto? O sea, un vikingo que muere sin su arma al pie, pues seguramente no va a poder entrar al Valhalla, ¿cierto? Y así pasa con otros tipos de culturas. Entonces, eso es lo que encuentra en Mesoamérica y en el Perú los españoles, lo que encuentra Cortés, lo que encuentra Pizarro,
pero hay otras cosas, o sea, hay otros grupos o grupos ancestrales con unos mitos menos elaborados que tienen relación con los fenómenos de la naturaleza. Y en ese sentido, cuando acá, lo hablábamos antes, esta celebración del 31 de octubre, esta celebración del Halloween, donde todos salen disfrazados, se pierde la relación de lo que eran nuestros ancestros. ¿En qué momento esto cobra un nivel simbiótico? Pues tanto esa tradición que es anglosajona como más bien como de la Europa noratlántica, ¿cierto? Que es una cosa más relacionada con las tribus anglos, con los bretones, que poblan el norte de Europa y que luego también pueblan las islas británicas y Escandinavia. Ese es como el origen del Halloween. Es un resultado también de una hibridación, ¿cierto? Pero además es el resultado de una hibridación originaria entre los mitos de esos mismos pueblos que los romanos llamaban bárbaros, que se hibridizan además con la tradición romana, ¿cierto? La que traen los soldados y los magistrados romanos cuando invaden y dominan lo que ellos llamaban la Galia Trasalpina. O sea, la Galia Trasalpina era lo que estaba al norte de los Alpes y la Galia Cisalpina era lo que estaba al sur de los Alpes. O sea, la parte norte de Italia, lo que es ahora Lombardía, Milán, se llamaba la Galia Cisalpina. O sea, más acá de los Alpes, y la Galia Trasalpina era la que estaba más allá de los Alpes. Cuando ellos llegan, los romanos eran muy, muy prácticos. Ellos lo que les interesan es controlar los recursos naturales. Ellos no pelean con la cultura, y por eso hay un momento en que en Roma hay cultos religiosos que provienen de todo el imperio. Entonces en Roma hay una novela muy linda sobre la caída, sobre los últimos días de Pompeya. No me acuerdo cuál es el autor, y él describe cómo Pompeya, por ejemplo, que era una ciudad relativamente cerca a Roma, tenía cultos, tenía iglesias o templos de los dioses egipcios, de los dioses del Medio Oriente, de los dioses de la Europa, del norte de Europa. Entonces hay también un proceso de hibridación que luego se ve reforzado con el contacto con la experiencia cristiana. Ya el cristianismo como iglesia oficial del imperio, que de una enorme practicidad política, lo que empieza es a recoger mitos, fechas propias de los cultos paganos y las incorpora a su narrativa, de manera tal que muchas fiestas de la iglesia del cristianismo y de la iglesia católica, si uno revisa, corresponden a fechas que hacían parte pues del calendario de los pueblos denominados como bárbaros por los romanos. Entonces eso es lo que te puedo decir al respecto de eso. Bueno, está muy buena esa parte de cómo la iglesia va adoptando esos distintos rituales, distintas celebraciones paganas. Pero nosotros teníamos nuestros propios espantos antes de llegar a los españoles, o incluso posterior, empezamos a construir nuestros propios espantos. ¿Cuáles eran esos? Pues esos espantos que son fruto de esa hibridación entre los mitos de las comunidades ancestrales de los indígenas con lo que traían los europeos de España, pues los españoles de España tratando de trasplantar su sociedad y su cultura al nuevo mundo, al llamado nuevo mundo, entre comillas hay que decirlo, a estas alturas pues de nuestro proceso de formación. Ese cruce crea espantos nuevos o espantos que ya traían los europeos pero que cambian como de contenidos, ¿cierto? Entonces son de esa tradición híbrida, pero con mucho componente español, pues la Llorona, la Patasola, la Madremonte, los duendes, están las brujas, que eso es también de una tradición compartida, porque también los pueblos indígenas
identificaban cierto tipo de entes como duendes o que podían ser brujas también, no necesariamente llamados así. Entonces, se me ocurre mencionar estos tres temas en particular: la patasola, la madremonte, la llorona, que me parece que está presente en todos los mitos y leyendas de Iberoamérica, o sea, de América, de España y de América, desde el río Bravo pues hasta la Patagonia, y que tiene un profundo carácter moral, ¿no? Porque la Llorona es un alma en pena que está purgando pues dos faltas. Pues si uno pretende pues hacer un relato sintético de esta tradición, y es que al parecer es una mujer infiel. O sea, es un resumen, porque las historias son diferentes, son diversas. Una mujer que es infiel, que concibe unos hijos, para no ser descubierta termina matándolos y haciéndolos desaparecer. Y lo que pasa es que es una mujer que está pues un alma en pena, que llora buscando los hijos que ella mató. Entonces, por eso es que digo que tiene un mensaje moral muy fuerte. Entonces, y ese es uno de los espantos con más componente español. En cambio, la Madremonte sí tiene que ver más con aquellos mitos de las comunidades primitivas y arcaicas relacionados con los recursos naturales, ¿cierto? Porque por lo general está en los ríos, está en los lagos, los recorre y como que persigue a quienes osan orar, o sea, horadar, o osan como invadir esos territorios que son de la naturaleza, ¿cierto? O a la gente que está extraviada también. Entonces también hay una especie como... ¿Qué más espantos nos tienes entonces, Alonso? Pues bueno, hay unos espantos que son de la tradición europea, española. Por ejemplo, está el coco. El coco, el famoso coco con que nos asustaban, que tiene su versión anglosajona con el famoso personaje Bogeyman, que es una... Exacto, pero también tiene una vertiente africana, que es el butemarango, y por el lado del oriente está el owaque yasiki. O sea, y el coco viene acá traído por los españoles, por los africanos, y se vuelve esa entidad con la cual nos han asustado toda la vida. Otro espanto muy interesante es el curupí, que también es producto de un proceso de hibridación, porque el curupí es una especie de cruce de los duendes de la tradición española con los diablos de los indios guaraníes. Y tiene una particularidad que yo la he visto en otros espantos, y es que tiene los pies al revés, lo que se llaman los pies chapines. Es decir, tiene los dedos hacia atrás, de manera que cuando avanza el rastro que deja era como si estuviera yendo en la dirección contraria, ¿cierto? Hay otro muy importante, que es el sombrerón. El sombrerón, que es un personaje que aparece en diferentes tradiciones culturales iberoamericanas, que Miguel Ángel Asturias lo describió en su primera obra, Leyendas de Guatemala, y que de acuerdo a los países es descrito de diferentes maneras. Por lo general dicen que es un hombre muy corpulento que se desplaza en una mula, vestido de negro, con sombrero, acompañado de unos perros negros, de dos perros negros. Y el trasfondo de la historia es que se habla como una especie de duende que se enamora de manera perdida de una hermosa mujer, y resulta que le tienden una trampa y queda encerrado en un convento. Entonces su alma, al no poder realizar no haber realizado su amor, su deseo, entonces al morir es un alma en pena. ¿Listo? En Colombia en particular, los espantos se ubican por regiones, ¿cierto? Entonces, hay cuatro espantos pues, que son como fundantes. La Madremonte, que está por la zona de Antioquia Grande, de los valles del Magdalena y del Cauca. Está la Patasola, que está presente en la región andina, en Antioquia. Está la Llorona,
es un ente que aparece no solo en Colombia, sino también en México, en Costa Rica, en El Salvador, en Venezuela. Sí, y tiene como unos correlatos interesantes de la famosa Llorona de la canción mexicana, ¿cierto? Salías del templo un día, Llorona, que esa es otra historia, y está la tunda, que ya corresponde a la región pacífica, corresponde a la tradición africana, y se dice que es una mujer que es fruto de la relación entre el diablo y una mujer negra muy hermosa. Ellos se conocen en una fiesta, en uno de esas fiestas que hacen donde se escucha el currulao y pues perdidamente enamorados. El diablo es un gran amante y ella pues se entrega y termina embarazada y nace esto pues que es una especie como de cruce entre mortal y un ser pues como de otras dimensiones. Si fuera griega podría decir que es un semidios, ¿no? Que es el producto de... Relaciones con los espantos que nos has nombrado y con casi todos los espantos latinoamericanos. Una es la relación con el río. Siempre están al borde del río, atraviesan el río, la Llorona en el río, la Madremonte, los duendes protectores del río. Y otra relación con el baile. Ahora que hablas de lo de la tunda. Y me acuerdo del diablo cuando se apareció allá en Gatopardo, Cuba, que se convirtió en un mito que nos ha acompañado desde los 70 para acá. Ese diablo, ¿conoces esa historia? No la conozco. Hay aquí en Gatopardo, todos la... Gatopardo en Cuba, pues el famoso Gatopardo. Incluso ellos tienen virgen porque una noche un hombre muy elegante, vestido blanco, sacó a bailar una de las muchachas más lindas de Cuba, que no debería estar pues, según ellos, bailando hasta tan altas horas, pero era muy apetecida. Y empezó a bailar y el hombre empezó a zapatear en el piso, y a medida que zapateaba se levantaba un polvo blanco con olor a azufre, y la gente alcanzó a ver que lo que no tenían pies sino patas de caballo. Y el zapateo, le empezaron a ver la cola al hombre, y de dar vueltas desapareció con la muchachita. Entonces, esa historia no es, la escuchamos, siempre ha seguido el mito en los 80, en los 90 de Cuba. ¿Tú dirías que es un mito urbano? Hacer, pero lo interesante es que lo escuché, después lo vi en otras regiones, y siempre la relación del diablo con el baile, y siempre la relación de estos espantos con el agua. Entonces son dos relaciones muy interesantes que hay que seguir indagando. Claro, o sea, pero esos espantos que están relacionados con la naturaleza corresponden a los mitos que encontraron seguramente los europeos al llegar a América, ¿cierto? Esos seres eran por medio de los cuales esas comunidades ancestrales explicaban los fenómenos de la naturaleza. Para ellos, los fenómenos de la naturaleza y el hecho y las sensaciones que poder contemplar eso tan maravilloso generaban en ellos, para ellos era algo mágico, ¿cierto? Entonces estos son seres mágicos, ¿cierto? Son seres como de la magia. Y son seres protectores. Los NASA tienen esa idea, los NASA tienen la idea de que los duendes siempre estaban protegiendo los ríos y los ojos de agua, pero a medida que íbamos poblando esas zonas, ellos se iban desplazando cada vez más a las cumbres, a las montañas más altas donde los hombres no llegan por el frío, y protegen los ojos de agua allá. Ese es un mito indígena nuestro, muy interesante, que da esto que tú comentas, la relación que es casi ética, ¿no? Es una cuestión ética, es una construcción ética de la protección de la naturaleza. Y curiosamente, de acuerdo al relato a lo que usted cuenta, está amenazada por el fenómeno urbano y también por los fenómenos de violencia. Casi que los espantos también han sido objeto de desplazamiento, ¿cierto? O sea, los actores, los victimarios son muchos, ¿cierto? Es la deforestación, es el poblamiento, es el no concebir el poblamiento como algo sostenible o algo armónico con la naturaleza, ¿cierto? Prácticamente son como unos derrotados que perviven a la fuerza.
que realmente eso es lo que pasa con los mitos, ¿cierto? Que los mitos como producto de la tradición oral inicialmente son relatos que perviven, son relatos que están sobreviviendo, o sea, es algo que sobrevive en el tiempo, que sobrevive y pasa de generación en generación. O sea que por eso es que es tan importante poderlos conservar, ¿cierto? Poderlos conservar para que no se nos olviden. Pero entonces, Alonso y a todos, es una pregunta que quiero lanzar hacia el aire. ¿Qué espanto a los espantos? ¿Están espantados? ¿Cuáles son nuestros monstruos contemporáneos? ¿A qué le tenemos miedo hoy día? En medio de toda esta cúmulo de historias, incluso entre aterradoras, mitos urbanos, noticias. ¿Qué espanto a los espantos? Pues un paisano mío, que es el compositor bugueño Gustavo Adolfo Rengifo, tiene una canción que en una estrofa, en la estrofa final dice que todos los espantos, la Llorona, la Madremonte, el Duende, no volvieron a salir porque se quedaron lelos frente a la televisión. Y yo creo que la televisión tiene ese problema. La televisión reemplazó la tertulia del final del día. O sea, la tertulia de la tarde-noche, de esa hora gris, en donde uno se llegaba a la cocina, pues en esos espacios rurales, a calentarse y que los mayores, los abuelos o los trabajadores más grandes empezaban a contar historias. Ese espacio desapareció. Ya los abuelitos no cuentan historias, porque no hay abuelitos que cuenten historias. Nosotros ya estamos, yo por ejemplo ya podría ser abuelito, yo sí contaría historias, pero a los abuelitos los reemplazó la televisión, ¿cierto? Entonces me parece que ese producto de la oralidad se pierde pues se pierde por la consolidación de la cultura urbana, la consolidación de la televisión, pero ya no como el medio que reúne a la familia, porque había un momento en que había un solo televisor en la familia y la gente veía las cosas que se presentaban en los dos canales públicos de la televisión y no había nada que ver, y de pronto uno encontraba algo de esos mitos y leyendas. Ahora cada quien tiene su televisor en la pieza. Entonces esa es una de las... ¿Ah? Claro, eso tiene, pues, eso es una cosa. Otra cosa importantísima es los fenómenos los fenómenos de la violencia también acaban con las tradiciones. O sea, el tema del conflicto, el conflicto armado no solamente es gravísimo por la victimización de las personas, sino porque además esa violencia, ese conflicto tiene como teatro de operaciones, pues como teatro de guerra, como campo de batalla, el lugar donde están asentadas esas comunidades ancestrales que son las que, gracias a la tradición oral, gracias a la existencia de los palabreros, de los cuenteros, de los ancianos, abuelitos, de los tíos, como dicen en el Chocó, los tíos, que son las personas mayores, cuentan historias. Esa gente está siendo desplazada y está llegando a contextos urbanos donde pues la permanencia de esas historias está retada porque están en medio, pues, de unos contextos totalmente multiculturales. Voy a contar algo al respecto, si me permites. Son los africanos, digamos, los en Chocó, en el Pacífico, en todos esos sectores, en Buenaventura, donde se encontraron esas casas de pique. Mira dónde llegan las historias de espanto de Chocoventas. Nos contaba alguna vez alguien, que lo puedo mencionar, que esas casas de pique existían por un asunto de magia negra, porque se creía o se cree allá que los muertos que se asesinan, ¿cierto?, reviven para vengarse del otro. Eso es muy africano, reviven para vengarse del otro. Entonces la única forma de que no revivan es cortándoles los dedos, porque si alguien entierra a los muertos con los dedos cruzados, ¿cierto?, ese muerto va a provocar la muerte del otro. De los zombies. Y es contemporáneo y está pasando hoy día y tiene mucha relación con la violencia. Y esto es muy importante que lo sepamos, porque de alguna manera, muy hacia el futuro, esas serán las historias de espanto que contemos. Pues Alonso, antes de despedirnos, ¿cuál fue su espanto, su susto que tú hayas pasado de tu vida? Yo debo decir que
Yo no tuve, a mí no me espantaron, pues que un ente me hubiese espantado. Yo vivía espantado con las historias de mi casa. Sí. Mi familia era pues del Valle del Cauca, pero era un cruce entre caucanos y antioqueños y ellos recogieron todas las tradiciones de los espantos. En todos los lugares que habitamos siempre alguien se inventaba o decía, pues yo creo, que había visto algo, que le había pasado algo, que lo habían tocado, que había sentido que se le habían sentado en la cama o que le habían puesto una mano fría, ¿cierto? Como en el fantasma de Canterville. Bueno, en fin, una serie de historias y una serie de cosas acerca pues de los muertos y de que los muertos siguen vivos y o sea, tenaz, yo era un niño como medio asustado. Entonces recuerdo como si fuera hoy la primera vez que vi la muerte cerca, que, o sea, la vi en la casa del frente, se murió una señora. Y en ese entonces todavía llevaban flores y coronas y yo me la pasé todo el día en el balcón de la casa mirando, asombrado ante esa cosa tan terrible, pues ese misterio tan tenaz que era la muerte y lo que implicaba. Yo me preguntaba a esa señora qué iba a pasar, si iba a cruzar la calle como fantasma y así pues, y las historias eran muchas las historias. 3 espectros o 3 espantos pereiranos. Pues mire, el fantasma de la calle del Miadero. Han hablado mucho de la calle. Sí. Sí. Que es como el mismo fantasma de la calle real, ¿cierto? Que es una mujer que grita. Finalmente, en los textos que he leído se dice que era una mujer que se disfrazaba pues para perseguir al marido que era como infiel. Los fantasmas de los espantos de la quebrada de Goyá, ¿cierto? Que mire que tienen que ver con cuerpos de agua, que tienen que ver con ríos, pero tiene que ver además con no lugares, en la medida en que muy pronto la quebrada de Goyá, por sus características de ser un cuerpo de agua profundo, era una cárcava donde se vertían desperdicios, empezó a ser un lugar frecuentado por los maleantes, un lugar donde la gente se suicidaba, un lugar degradado ambientalmente. Entonces empiezan a aparecer que el monstruo de Goyá, sobre la carrera 12 con la calle 19, o otro monstruo que era el espanto de Goyá, que era en la carrera 12 con la 20, había otro que era la madre Cacho, que era una leyenda que había aquí en Pereira en alguna época, también asociada con la quebrada de Goyá. Había otro personaje que no he logrado definir qué tanto era un espanto o qué tanto era un forajido, que era la viudita de Goyá, ¿cierto? Que era una mujer que vestía de negro, que siempre estaba con su cigarrillo aquí en la boca y que abordaba a los borrachitos cuando pasaban el puente que estaba sobre Goyá a la altura de la calle 19. Entonces esos son espantos que me parece muy interesante, porque son espantos de una Pereira de frontera entre la Pereira con pretensiones urbanas y la Pereira todavía rural, ¿cierto? Que tiene todavía esa carga narrativa rústica del mundo rural, del mundo del antioqueño, del mundo del colono, del hombre que se mete a descuajar la montaña para abrir parcelas y sembrar maíz, ¿cierto? Y de ahí para adelante pues están los otros mitos urbanos. El del diablo que se aparece pues en Gato Pardo me parece muy clásico, pero está el otro de la historia de la monja que pide a un taxista que la lleve hasta el Hospital San Jorge y la monja no baja, no se regresa a pagarle, y cuando él se dice, no, esa monja se murió hace tanto tiempo, que son historias que están en todas las ciudades, ¿no? Están en todas las ciudades, que vienen desde la época antigua. Lo que pasa es que se van transformando, ¿cierto? Inicialmente la historia era del señor que va a caballo, encuentra una joven caminando sola al comienzo de la noche y la acompaña hasta la casa y la deja en la casa, y él vuelve a preguntar por ella a la casa, y en la casa le dicen que no, que ella se había muerto hace tiempo. Entonces se va reciclando, se van como actualizando las historias, porque por ejemplo hay historias asociadas con las carreteras y con los vehículos. Entonces aparece el carro fantasma, el carro que te sigue a vos, la luz que está detrás de vos cuando estás conduciendo por una carretera solitaria, ¿cierto? Los perros, exacto. Lo que tiene que ver con la noche, todos nuestros espantos que hemos espantado, quiero decirles algo así como que la televisión se llevó la noche,
esas noches de encuentro para hablar de espantos y despedirme así, de esta manera, despedirnos, dándoles las gracias a Alonso por su compañía hoy para hablarnos de espantos y por hacernos este recuento histórico de cómo se ha construido una idea del espanto que nos persigue aún hoy día y que tratamos de mantener vivo desde la oralidad, desde los cuentos, que tú bien nos invitas a seguir sosteniendo a lo largo de conversaciones. Alonso Molina Corrales, historiador, espantólogo. Ay, hombre, yo estoy aquí de atrevido. Está acá, acompañándonos en esta tertulia Cueva de Letras, otro baluarte más de la ciudad de Pereira, un gran intelectual que está con nosotros en la tarde de hoy. A todos ustedes, una feliz fin de semana. Wow. Disfrácense en sus casas, cuenten historias, aprovechen que no vamos a poder salir a pedir dulces, pero sí por lo menos a encontrarnos con el otro desde las historias. Chao. Gobierno de